Yo creo que desde que estaba pequeño empecé a sentir esa sensación de que había algo más de lo que yo conocía, había algo más. Y muchas de las veces era a través de sueños que me hacían pensar y me hacían pensar en que había algo más allá de lo natural. Y yo no sabía que era Dios y era el propósito de Dios que tenía para nosotros. Porque el libro de Jeremías en el capítulo 1 nos dice, capítulo 1 versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí habla de que el Señor nos conoce desde antes de nacer. Hay un propósito aún más grande y hay veces que muchas personas yo vivía en ignorancia y no sabía qué era el propósito por el cual yo estaba en esta tierra. Sabía que había algún propósito más grande, sabía que había algo más, pero no sabía qué era lo que es. Pero el Señor, Dios, tiene un propósito para nosotros. Y aquí nos lo dice la palabra, que Él nos conoció antes de que nos formara en el vientre de nuestra madre. Y ese es el propósito. Y ese es el propósito que nos llena, que nos completa. Porque somos hombres que somos cuerpo, alma y espíritu. Y si los tres no están completos, no somos un hombre completo. Me recuerdo una historia. Yo y mi hermano fuimos era una escuela para aprender inglés. Y me recuerdo que eran dos muchachas que estaban ahí. Y ellas nos comenzaron a compartir de la palabra de Dios, nos comenzaron a compartir de Dios. Pero en ese tiempo, pues, como yo vengo de religión, yo vengo de la religión antigua, solamente me reí de ellas, porque ellas me contaban de que iban a la iglesia en un edificio de metal, se sentaban en unas sillas de plástico, y pues para mí Dios no estaba ahí, porque yo vengo de una religión donde Dios tiene que estar en una catedral grande, parroquia grande, tiene que estar en unas butacas de madera, porque si no, Dios no va a estar ahí, y esa no es una iglesia. Y yo me reí de ellas, porque en ese tiempo todavía estaba muy lleno de mí mismo, en ese tiempo todavía no creía que necesitaba de Dios, y simplemente ahora recuerdo que fue de las primeras veces que Dios trató de llegar a mi vida y no pude. Dios trató de llegar a mi vida y solamente lo rechacé por ignorancia, cuando rechacé ese llamado. Me recuerdo ahora esa historia. ¿Cómo describir esta conversación que yo tuve con estas personas que trataron de traer el evangelio, trataron de traer la esperanza a mi vida? Pues los rechacé, simplemente los rechacé, porque pues me cerré a todo lo que ellos trataban de traerme, que era el evangelio de Jesucristo. Y pues en esa conversación yo seguí mi vida normal, que para mí la normalidad era solamente ir a trabajar y tomar, salir del trabajo y tomar, porque esa era una adicción que me tenía atado desde los 14 años, que era el alcohol. Y esa es una adicción que aún a mi familia la tiene atada. Y pues muchas de las veces no escuchamos la voz de Dios, no reconocemos que Dios es el que nos está buscando, porque estamos atados y nuestros oídos están cerrados a la verdad, que es la verdad del evangelio. La palabra nos dice en Job 33:14, dice que de una de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y el hombre no entiende, ¿por qué? Porque hay muchos afanes, adicciones que no los dejan escuchar, que no los dejan recibir el evangelio. Y ese era yo en ese momento, que yo no quise recibir la palabra que venía de parte de Dios para mi vida. Seguí mi vida normal. Al pasar un tiempo conocí a mi esposa, que es mi esposa actual en ese momento. Al conocerla, ella tenía tres hijos, y pues esos hijos se convirtieron en mis hijos, y era algo nuevo para mí, donde yo comencé una nueva etapa en mi vida, un nuevo propósito que Dios me estaba dando, mas sin embargo todavía seguía atado a ese vicio que es el alcohol. La palabra nos dice en Proverbios 23:29, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde?
¿Para quién lo amoratado de los ojos? Dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van en busca de la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid te dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Y esa es la adicción del alcohol, que a pesar de todas estas heridas, dolores que trae tu vida, dice que cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y esa es la gran atadura del alcoholismo que me tenía atado. Pero y en este tiempo todavía no conocía yo de Dios. Bueno, a pesar de que ya yo tenía mi familia, tenía un propósito más por el cual luchar, aún no tenía dirección, aún no tenía la sabiduría para liderar una casa, para ser un padre para mis hijos, para ser un esposo para mi esposa. ¿Por qué? Porque venía de un lugar de ignorancia. Y ahora, a pesar de que tenía todo esto, ahora sentía que no tenía la sabiduría para hacerlo. Entonces me di cuenta que yo tenía que hacer algo más diferente. En este momento también mis padres en México me decían de que parara de tomar. Era una advertencia que siempre me tenían. Mi esposa también me decía, deja ya de tomar, ¿para qué tomas? No sabiendo que el alcohol fue como un refugio, un lugar donde yo corría. ¿Por qué? Por problemas, por estrés, por lo que sea. Fue como una forma de no enfrentar los problemas. Fue una forma de ignorancia, porque realmente no sabía cómo enfrentar los problemas matrimoniales, cómo ser un padre para mis hijos. Y fue un lugar donde yo, como un refugio para mí, donde yo me refugié, que fue en el alcohol. Y a pesar de tanta advertencia, me daba cuenta que necesitaba un cambio. Pero aunque lo quería, no podía, porque había veces que yo mismo llegaba al baño a lavarme la cara y yo mismo me golpeaba. ¿Por qué? Porque había esa desesperación donde yo sabía que tenía que hacer un cambio, pero no podía hacerlo, porque había esa atadura que estaba ahí, y esa atadura solamente Dios la iba a romper. ¿Y qué pasó después de este punto de desesperación donde teniendo familia, teniendo todo, no tenía esa dirección? Pues pasó algo que no me lo esperaba. Sabía que venía, pero no me lo esperaba, que era un DWI. Una noche que venía manejando ya en la madrugada, me paró un policía, me paró y me arrestó, y fui a parar a la cárcel. Fue algo que no me esperaba, pero muy en mi interior yo sabía que ya venía algo, a pesar de todas porque mi esposa, las advertencias de mi esposa, de mis hijos, no quise hacer caso, y ahí estaba la consecuencia, que terminé en la cárcel. Y aún llegando a la cárcel yo tenía ese corazón duro, ese corazón de todavía no había ese deseo de buscar de Dios, todavía donde yo sentía que yo estaba bien. Pero poco a poco Dios fue trabajando y fue obrando conmigo dentro de esa cárcel, porque dentro de esa cárcel Él empezó a usar personas, y una vez más el llamado llegó a mí. Una vez más Dios me estaba llamando, una vez más Dios me estaba dando la oportunidad de aceptarlo. Mas sin embargo fue duro, porque yo estaba muy cerrado a mis creencias, a lo que yo creía. Me recuerdo una vez que estábamos comiendo en la mesa y llega este hermano, Fidencio Contreras. Me recuerdo de él porque él llega y me empieza a compartir el evangelio, y empiezo yo a defender mis creencias, y empieza él y me dice, bueno, ahora tú dime todo lo que tú me estás diciendo, pruébame todo lo que tú me estás diciendo. Y lo único que le dije, pues eso fue lo que me enseñaron desde pequeño, eso fue lo que yo aprendí desde pequeño. Y se me hizo fácil decirle, bueno, ahora tú pruébame todo lo que tú me estás diciendo. Él tomó su Biblia, abrió la Biblia, y yo te digo esto porque esto, yo te digo lo otro porque esto. Solo él me probó con su Biblia lo que él me estaba diciendo. Ahí fue donde yo empecé como a
a tener esa espinita de no querer que alguien viniera y me dijera. Quería yo estudiar por mí mismo, quería conocer por yo mismo lo que era Dios. Y aún así llegaban las invitaciones para ir a servicios dentro de la cárcel, servicios de iglesia, pero yo nunca quería ir. Y me recuerdo esta vez que mi esposa fue a visitarme, fue una visita que ella me hizo. Al salir de la visita iba caminando por el pasillo. Y al caminar por el pasillo había un código donde suenan las alarmas y todas las personas que estén en los pasillos, que estén donde sea, tienen que buscar un lugar donde meterse. Me recuerdo que iba caminando por el pasillo y uno de los guardias me dice, métete ahí. Me señaló un lugar. Fui y me metí a ese lugar y me senté. Y era un servicio de que estaban dando unos hermanos. Me quedé ahí, escuché la palabra y al final ellos dieron la invitación. El que guste una Biblia, tenemos Biblias. Pasen al frente y agarren una Biblia. Y también tenemos un libro, pero es en inglés. Yo fui y agarré esa Biblia porque yo quería conocer, yo quería estudiar, yo quería defenderme de lo que me estaba diciendo este hermano. Entonces yo fui al frente y agarré esa Biblia. Y también me recuerdo que agarré un libro que se llamaba Una vida con propósito. Y eso es lo que yo necesitaba saber. Yo necesitaba saber que yo tenía un propósito. Yo necesitaba saber que Dios me había creado con un propósito. Y lo más impresionante y milagroso de esto es que ese libro estaba en inglés. Yo muy apenas estaba aprendiendo a hablar el inglés. Ni siquiera lo sabía escribir, ni siquiera lo sabía leer. Yo tomé ese libro, fui y me acosté. Yo fui y me acosté a mi cama. Y empecé a abrir ese libro y para sorpresa, no sé cómo, pero ahora yo entiendo que fue Dios el que me permitió entender todo lo que ese libro te decía. Y hablaba de propósito, hablaba de que tú no eres un accidente en esta tierra, de que tú tienes un propósito, de que Dios te ha creado, que Dios te conoce, que Dios te ama. Y empezó a entrar en mí ese conocimiento de Dios, porque yo estaba cerrado, yo no conocía de Dios. Yo pensaba que conocía a Dios, pero no lo conocía. Ahí comenzó el Señor. Y mi proceso dentro de la cárcel fue 3 meses. Hay personas que entran ahí por un DWI en una semana y media, ellos ya pueden salir. Pero el Señor tuvo que trabajar duramente conmigo y tuve que estarme ahí 3 meses. 3 meses donde fue mucho sufrimiento, dolor para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mí, mas sin embargo era algo que el Señor estaba usando para cambiar nuestras vidas. Y doy gracias a Dios por ese tiempo que pasé ahí a solas en la cárcel. Y porque Dios nunca se equivoca, Dios siempre sabe por qué hace las cosas y todo sucede con un propósito. ¿Y qué fue lo que comenzó a cambiar en mi vida desde ese momento? Todo comenzó a cambiar porque ahora ya conocía que tenía propósito. Dios me había creado con un propósito. Sabiendo que ya tenía un propósito, todo comenzó a cambiar. La forma de ver las cosas empezaron a cambiar. Había personas que oraban dentro de la cárcel y me admiraba la forma en que ellos oraban, la libertad que ellos tenían para comunicarse con Dios, la forma en que ellos leían la palabra, la forma en que ellos explicaban lo que era de Dios. Y eso me llamaba mucho la atención. Entonces fui transferido de esta cárcel, que fue la cárcel del condado, fui transferido a la cárcel de inmigración. Fue un lugar totalmente diferente, donde llegué a un ámbito donde era totalmente diferente. No tenía conocidos, era yo solo. Era un lugar grande donde había como 100 personas en ese lugar. Me recuerdo era un viernes donde les ponen las películas ahí en la prisión. Y todos estaban esperando la película, y en ese momento, rodeado por tanta persona, por esas 100 personas alrededor mío, me sentí solo y sentí solamente la necesidad de ir a mi cama y taparme. Me recuerdo que me cubrí y en ese tiempo no sabía orar, pero en una forma u otra yo empecé a hablar con Dios y le dije: Dios, si tú eres este Dios que estas personas hablaban, que estas personas me predicaban, si tú eres real, ayúdame a salir de este lugar.
y yo te prometo que yo voy a servirte y prometo que voy a aprender más de ti y te voy a conocer más. Hice esa oración y al pasar de 3 días mi fianza fue aprobada y mi esposa finalmente me pudo sacar en fianza. Pero yo salí de ahí, de ese lugar, con esa promesa, prometiéndole a Dios que si Él me ayudaba, yo le iba a servir, pero que no me dejara salir a lo mismo, que no me dejara salir a hacer lo mismo, juntarme con mismas amistades, mismos vicios, mismo círculo y caer en el mismo lugar. Eso era lo que yo no quería. Yo quería algo diferente para mi vida, quería algo que bendiciera a mi familia, porque en una forma ya le había fallado yo a mi familia, le había fallado a mi esposa, le había fallado a mis hijos, y esta era mi oportunidad de probar de que iba a hacer algo por ellos. Y con la ayuda de Dios, yo sabía que algo diferente iba a hacer en esta etapa. Salgo de este lugar y salgo con esa promesa y salgo buscando de Dios. Y fue al principio cuando llegué aquí, mi esposa me empezó a comentar acerca de los vecinos, que habíamos sido ya vecinos por mucho tiempo, sin embargo nunca tuvimos esa conversación. Ella me comenzó a comentar de que estos vecinos le empezaron a ayudar mucho, comenzaron a ayudarle, comenzaron a apoyarla en cierta forma espiritualmente. Le comenzaron también a compartir una forma el evangelio. En ese tiempo, en ese proceso que yo estaba pasando dentro de prisión, de la cárcel, Dios no solamente estaba trabajando con mí, ya estaba trabajando también con mi esposa. Estaba preparando a mi esposa también, porque iba a llegar ese tiempo en el cual el Señor nos iba a escoger para servirle. Y me recuerdo que ese día llegamos, y como llegamos aquí a la casa, llegué y me dijo eso mi esposa de los vecinos. Me dice: el domingo vamos a ir para darle las gracias de todo lo que han hecho por nosotros, de todo lo que nos han apoyado. Y al momento que fuimos a esa casa, al momento de pisar en esa casa, vimos que era un servicio para Dios, el que se estaba efectuando en esa casa. Y sentí un gozo tremendo en mi corazón, un gozo que no había sentido, una emoción, un gozo, no sé cómo sentirlo, pero era la presencia de Dios que empecé a sentir en ese lugar. Me recuerdo que el pastor comenzó a ministrar, comenzó la adoración, la alabanza y la adoración. Y yo solo me recuerdo que dentro de mí había un gozo, algo dentro de mí se estaba moviendo, algo dentro de mí estaba moviéndose. Y yo comencé a llorar, comencé a derramar lágrimas, no sabía lo que estaba pasando, mas sin embargo dentro de mí yo sentía que Dios era el que me estaba diciendo: me pediste ayuda, esta es tu ayuda. Me pediste que estuviera contigo, aquí está el lugar donde tú vas a servir, donde yo voy a estar contigo. Y fue algo muy, muy bonito, muy hermoso saber que Dios es un Dios de promesas. Si tú haces una promesa con Dios, Él la va a cumplir. Si tú confías en Dios, Él lo hará. Y fue algo que cambió mi vida desde ese momento. ¿Cuándo fue el momento que yo me di cuenta que Dios me estaba llamando a servir, a hacer algo más y no solamente ir al servicio? Bueno, fue ese momento. Bueno, al principio yo estaba muy gozoso. Tenía un gozo tremendo, un gozo inexplicable por lo que Dios había hecho en mi vida. Me había sacado de esta prisión, había hecho yo una promesa con Dios y Dios cumplió su promesa. Me puso una casa, una iglesia, y empecé a sentir la necesidad de servir a Dios porque yo estaba agradecido con lo que Él hizo. Sentía esa gratitud, ese agradecimiento por lo que Él había hecho en mi vida y sentía esa necesidad de ayudar, de hacer algo más por Él. Y comencé a hacer más cosas por Dios, comencé a servir, empecé a conocer hermanos, otros hermanos, hermanas, me empezaron a invitar a eventos. Entonces fui a estos eventos, había eventos, iba a eventos, andaba aquí y allá.
Pero llegó el momento en que Dios redarguyó mi corazón, donde Dios me trajo a memoria la promesa que yo había hecho con Él. Yo le pedí por ayuda, yo le pedí por un lugar, yo le pedí por un lugar donde me ayudaran a no regresar a lo mismo. Y Él me redarguyó en mi corazón y me hizo ver que tenía una casa que estaba descuidada, una casa que necesitaba, un pastor que necesitaba apoyo, una congregación que necesitaban ese apoyo mío. Mas sin embargo yo lo estaba descuidando. En ese momento sentí en mi corazón esa carga en mi corazón, y me arrepentí, en arrepentimiento a Dios, oré a Dios y le pedí perdón, porque era verdad. Había yo pedido a Dios por algo, por una bendición que era una casa, una iglesia, hermanos, me dio una familia nueva en Cristo, y ahora por mis emociones estaba sirviendo, quería hacer todo por Dios, mas sin embargo no era lo que Él quería, no era la dirección de Él, era lo que yo quería, mis emociones, lo que yo quería hacer. Y Dios me redarguyó y me di cuenta de que estaba descuidando mi casa, estaba descuidando mi iglesia. La ayuda que mi iglesia necesitaba, la estaba yo descuidando. Y ahí fue donde Dios me hizo ver que Él me plantó en esta iglesia con un propósito, me plantó con esta familia espiritual con un propósito, y que no descuide, que no me olvide de la promesa que yo y Él tenemos. ¿Y cómo me veo ahora yo? Ahora yo me veo con ese compromiso, me veo más comprometido con el Señor, me veo con ese compromiso donde ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y ahí es donde está la bendición. Y muchos perdemos la bendición por querer hacer lo que queremos, mas no lo que Dios quiere. Dios puso un orden, Dios te asignó en una iglesia, y ahí es donde tienes que servir, ahí es donde tú te tienes que someter, ahí es donde tu fe se va a poner a prueba, tu obediencia se va a poner a prueba. Y esas eran las cosas que tal vez yo me estaba saltando por andar de emocionista, brincando aquí y allá. Me faltaba mucho crecimiento, me faltaba madurez. Y ahora doy gracias a Dios, porque ahora sometido, creyéndole a Dios, me está dando esa madurez, me está dando esa sabiduría. Y ahora me veo con esa determinación de cumplir el propósito que Dios tiene en mi vida. El propósito por el cual yo fui llamado, me veo determinado a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo tengo a Él, porque tengo una familia, porque tengo líderes que están sobre de mí, que me corrigen, que me guían, que traen la palabra de corrección, que traen esa palabra también de aliento en tiempos difíciles. Y me veo bendecido, me veo súper bendecido, porque ahora mi familia, toda mi familia está llegando a los pies de Cristo. Mis cuñadas, mis hijos, toda mi familia está escuchando acerca del Evangelio y está llegando. ¿Cómo me veo? Me veo bendecido y me veo determinado a cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que no he dicho y me gustaría decir en este momento? Es un mensaje para todo aquel que llegue a ver este video. Lo que Dios ha hecho en mi vida, también lo quiere hacer en tu vida. Quiero decirte que en este momento Dios te está llamando. Dios está buscando, está tratando de tocar la puerta de tu corazón, de igual manera que lo hizo conmigo. Tal vez te has cerrado, tal vez no lo has aceptado, tal vez tienes dudas, tal vez tienes miedo, pero déjame decirte que Dios es real. Dios te está buscando, Dios quiere alcanzarte, Dios quiere romper esa cadena de maldición sobre tu vida, Dios quiere romper esa adicción, quiere hacerte libre. La palabra nos dice que conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo declaró: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si conoces a Jesucristo, vas a ser totalmente libre. Hoy te invito a que abras tu corazón y a que hagas lo mismo que hice yo, no por lo que yo estoy diciendo, sino consíguete una Biblia y tú mismo ve y lee. Empieza a leer
San Juan capítulo 3, y te darás cuenta que Dios nos amó en gran manera, que dio su único Hijo para que Él muriera por nosotros. Porque así lo dice la palabra en San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo es el único camino a esa vida eterna, a que tú cumplas tu propósito en esta vida. Recuerda, déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. Dios te ha creado con propósito, que Él te conoce desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Tú tienes un propósito y te invito hoy a que clames a Dios para que conozcas ese propósito, para que lo cumplas y para que rompas toda maldición sobre tu vida y que seas bendecido. Dios ha cambiado mi vida y si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo también. Solamente pon tu fe y tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual vino a morir en esa cruz por tus pecados, por mis pecados, para hacernos libres y para darnos esa bendición que es la vida eterna. Te bendigo en el nombre de Jesús y voy a hacer esta oración para aquella persona que algún día ve este video. Una oración que viene de mi corazón, que en el mismo lugar donde tú estás tal vez en este momento, en esa adicción, yo estuve. Si estás en ese momento de desesperación, también yo estuve ahí. Y la única salida de ahí fue clamar a Dios. Dios es real, Dios escucha. Y si hoy clamas a Él y haces una promesa con Él, porque Él es el Dios de promesas, Él cumple sus promesas. Clama a Él y Él te sacará de ese ciclo, te sacará de esa situación donde ahorita en este momento estás. Y déjame, te hago esta oración para que el Señor obre en tu vida, toque tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este video, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, por lo que has hecho en mi vida, Padre Santo. Y te doy gracias, Padre Santo, porque hoy en fe, Padre Santo, lo estoy compartiendo, Padre, para que sea testimonio de vida, Padre Santo, para otras personas. Para aquella persona que tal vez está buscando una salida a cualquier adicción, que estás buscando un propósito en su vida, que tal vez se siente confundido. Padre, te pido que tú, Señor, en el nombre de Jesús, toques sus corazones, Padre Santo. Les hagas ver y entender, Padre, que tú, Señor, tienes grandes propósitos con ellos, que fueron creados para grandes cosas, Padre Santo, y que solo en ti, Señor, hay dirección. Solo en ti, Señor, hay bendición. Solo en ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, estamos completos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Padre Santo, por cada una de las personas que va a ver este video, Padre Santo, y los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.